Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy seguimos con la clase 3 de Administración Financiera. La clase de hoy es sumamente importante porque está directamente relacionado con los ejercicios que vamos a ver en los prácticos, que vamos a empezar a dar en la clase 4 y siguientes. En la clase de hoy, en la clase 1, perdón, vimos lo que era el concepto de Estado, decíamos que el Estado era la reunión organizada jurídicamente de individuos en un determinado territorio, y que esos individuos se empezaron a agrupar o se agrupaban para satisfacer necesidades que solo no podían hacer. Y esta actividad económica que realiza el Estado para satisfacer esas necesidades públicas la denominábamos hacienda pública, y que lo que hacía la hacienda pública era, eh, obtener recursos o ingresos y luego gastaba o aplicaba esos recursos para satisfacer necesidades públicas, ¿sí? Ahora, todas las operaciones que realiza la hacienda pública producen información financiera, que esa información financiera debe clasificarse para que, entre otras cosas, el Estado sepa en qué medida o de qué manera ha satisfecho las necesidades públicas y si se aproximó o no al bienestar general, que era el objetivo principal del Estado. Lo que también hay que saber es que, como todas esas operaciones son muchas y muy variadas, necesariamente se las debe clasificar por sus características homogéneas. Si las clasifica mediante un instrumento que nosotros vamos a llamar clasificadores presupuestarios. Y que esos clasificadores presupuestarios tienen diversos tipos de clasificación o diversos tipos de agrupamiento. Y que permite, los clasificadores presupuestarios, como su nombre lo dice, les permite clasificar las operaciones que hace la hacienda pública de obtener recursos y gastos. Permite clasificar la información financiera de ingresos y gastos. Y lo que va a permitir es, por ejemplo, responder preguntas como cuál es el origen de los ingresos, cuál es la finalidad del gasto, en qué se gastó o en qué servicio se gastó, o cuántos bienes se compraron, en qué bienes se gastó, o qué organismo gastó, o cuánto gastó, qué organismo gasta más. Todas esas operaciones, todas esas respuestas se pueden contestar gracias a la clasificación de esos gastos. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en las próximas clases prácticas. Nosotros vamos a tener unos ejercicios prácticos. Los ejercicios prácticos van a ser de esto. Nosotros vamos a tener ejercicios prácticos con varias operaciones que realiza el Estado, y van a ser operaciones tanto de ingreso como de gasto. Y vamos a tener que usar un clasificador. Vamos a usar un clasificador para clasificar esas operaciones según los distintos criterios que vamos a ver ahora. Entonces, primero que nada vamos a ver qué entendemos por... Vamos a ver cuáles son las vamos a ver primero cuáles son las clasificaciones. Lo primero en principal, la primera clasificación es que tenemos ingresos por una parte y gasto por otra parte. Y los ingresos se pueden clasificar de dos formas: por rubros y por su carácter económico, ¿sí? Los ingresos por dos formas. Después tenemos las clasificaciones de gastos. Los gastos se pueden clasificar de 5 formas. En realidad son de 6, pero por 5 formas. Vamos a ver nosotros. Y esas formas son por su objeto, por su carácter económico, por finalidad y funciones, por sus características programáticas y por su fuente de financiamiento, ¿sí? Repito, los ingresos vamos a clasificar de dos formas: por rubro o por su carácter económico, y los gastos vamos a clasificar por su objeto, por su carácter económico, este se repite, por finalidad y funciones, por su característica programática y por su fuente de financiamiento. ¿Estamos?
Antes de continuar con las clasificaciones de cada uno para ver para ver más en profundidad las clasificaciones, tanto de ingreso como de gasto, vamos a definir qué entendemos por recursos y qué entendemos por gasto. Entonces, los recursos públicos, ¿qué son los recursos públicos? Son los medios que tiene el Estado para financiar, para satisfacer necesidades públicas o para financiar esas necesidades. Y son los recursos necesarios para desarrollar las actividades del sector público, ¿sí? O para atender el pago de deuda o el pago de obligaciones que contrajo el Estado para satisfacer esas necesidades públicas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a entender por recursos. Y por gasto, vamos a entender que los gastos son la operación o las transacciones financieras que realiza el sector público, tanto sea para adquirir bienes o prestar servicios, con los recursos que previamente obtuvo, con el fin de satisfacer necesidades públicas. Vuelvo a repetir, importantísimo eso. Ahora sí, entonces, ahora sí estamos en condiciones para ir viendo cada una de las clasificaciones, tanto de ingresos como de gasto. Primero, veremos la de ingresos. Entonces, la primera clasificación de ingresos dijimos que era por rubro. ¿Y qué significa clasificar por rubro? La clasificación por rubro ordena y agrupa los ingresos o recursos, son sinónimos, según su naturaleza y por el carácter de las transacciones. Entonces, nosotros, la clasificación por rubro, vamos a poder clasificar los ingresos si esos ingresos fueron por impuestos, si se obtuvieron por el cobro de impuestos, si se obtuvieron por el cobro de tasas, por derechos, por contribuciones a la seguridad social, por transferencias que realizó, por ejemplo, el Estado Nacional al provincial o cualquier otro sector, organismo del sector público a otro organismo, por la venta de activos fijos, etc. Entonces, nosotros, según el rubro, podemos clasificar según de esta forma. Seguimos con la otra clasificación de recursos o ingresos por su carácter económico. Cuando clasificamos por carácter económico, nosotros vamos a poder clasificar los ingresos según sean ingresos corrientes, según sea ingresos de capital, o si son ingresos o fuentes de financieras. Entonces, tenemos que los ingresos corrientes son aquellos ingresos que, por decirlo de alguna forma, son ingresos repetitivos, son ingresos que tienen un periodo de cobro menor a un año, o que son los ingresos más habituales que tiene el Estado. Y el ingreso más habitual que tiene el Estado es el cobro de impuestos. Entonces, en ingresos corrientes vamos a tener los ingresos tributarios, que son el cobro de impuestos, el cobro de impuestos, ya sea IVA, ganancias, a nivel nacional, en el ámbito provincial podemos tener ingresos brutos, impuesto de mobiliario rural, e impuestos a los sellos, ¿sí? Otra clasificación que podemos tener en ingresos corrientes son las transferencias corrientes recibidas. Y bueno, después tenemos el cobro de tasas, que también es un ingreso tributario, derechos, y los aportes y contribuciones a la seguridad social. ¿Sí? Esos son los más representativos. Perfecto. Luego seguimos con los ingresos. Dijimos que permite clasificar ya sea en ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes de financieras. Ahora seguimos con los ingresos de capital. Los ingresos de capital son los que se originan por la venta de activos fijos, ¿sí? O las transferencias de capital. Las transferencias de capital son dinero que recibe, por ejemplo, un organismo o un organismo del sector público para la compra de bienes de capital. ¿Cuáles son los bienes de capital? Bienes que tienen una vida útil mayor a un año.
¿sí? Que no se consumen con su primer uso. Me explico. Vamos a ir viendo de a poco. Dijimos la venta de activos fijos, ¿sí? Primero la venta de activos fijos. La venta de activos fijos, los activos fijos son, por ejemplo, todo esto son activos o bienes que tienen una vida útil mayor a un año. Por ejemplo, un rodado, un inmueble, tierras fiscales, etcétera, ¿sí? Entonces la venta de esos activos, de esos bienes que no se consumen, que no son bienes de consumo, originan un ingreso que es un ingreso de capital, y se lo tiene que poner con los recursos de capital. ¿Se entiende? Después tenemos las transferencias de capital, que son dinero que manda una parte del Estado o una parte del sector público a otro para la compra de estos bienes de capital o de activos fijos. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, que nosotros estamos en el Ministerio de... Somos el Ministerio de Economía del Chaco y recibimos de Nación 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, lo que fuese, para la compra de un rodado. Como el rodado es un bien de capital, la transferencia que nosotros recibimos para la compra de ese bien de capital va a ser una transferencia de capital. Entonces tenemos las fuentes financieras, que son los medios de financiamiento, ¿sí? Son los medios de financiamiento. El más representativo en este rubro son la obtención de préstamos, ¿sí? La obtención de préstamos. Ahora seguimos con los gastos. Los gastos dijimos que se pueden clasificar de 5 formas. La primera de ellas era por su objeto. La clasificación por su objeto, permite ordenar, clasificar por medio de permite clasificar los gastos según las transacciones que realiza. Cuando clasificamos por su objeto, vamos a tener cuánto se gastó por el pago en salarios, o sea, en sueldos de los trabajadores de la administración pública. Vamos a tener cuánto se gastó en bienes de consumo, y bienes de consumo, con bienes de consumo me refiero, por ejemplo, a todo lo que se consume con su primer uso. Por ejemplo, la compra que el Estado hace en papelería, en insumos, medicamento, por ejemplo, para salud pública, insumos hospitalarios, materiales de enseñanza, etcétera, ¿sí? Después, por ejemplo, por rubro también vamos a poder clasificar por el pago de servicios, vamos a poder clasificar por ejemplo, los gastos que se hacen en la adquisición de bienes de capital, por ejemplo, la compra de rodados, la compra de un inmueble, la construcción de un inmueble público, la construcción de rutas, la construcción de puentes, la construcción de no sé, una represa, etcétera, ¿sí? Gasto en pavimento, vamos a poder clasificarlo también en otra categoría. Y otra categoría también que podemos clasificar por su objeto es por transferencias, es decir, cuánto se gastó en transferencias, cuánto un organismo transfirió a otro. Después tenemos por su carácter económico, que también vamos a poder, vamos a clasificar los gastos por su carácter económico, ya sean gastos corrientes, en gastos de capital o en aplicaciones financieras. Y luego tenemos la clasificación por finalidad de funciones. La clasificación por finalidad de funciones permite saber, permite clasificar las operaciones por jurisdicciones o por organismos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos las otras dos clasificaciones. Ya les adelanto que las únicas que vamos a usar en los ejercicios prácticos son las primeras tres, por su objeto, por su carácter económico y por finalidad y funciones. Estas categorías también, la clasificación por categorías programáticas, y por su fuente de financiamiento las nombro, pero no la vamos a usar.
Pero para que ustedes sepan, por categorías programáticas permite clasificar los gastos según los distintos programas que realiza cada uno, cada entidad o jurisdicción o empresa, según algún programa, ¿sí? Permite clasificar los gastos según un determinado programa. Y luego tenemos la clasificación de gastos por su fuente de financiamiento, que permite clasificar los gastos según los ingresos que los financian. Y permite conocer la orientación de los mismos hacia la atención de las necesidades públicas. Ahora, como les comenté al principio, lo que nosotros vamos a hacer en las clases prácticas es que vamos a tener ejercicios. Esos ejercicios se van a basar en distintas operaciones que realiza un organismo del Estado, del sector público, y esas operaciones pueden ser de ingreso y de gasto. Y nuestra tarea va a ser clasificar esas operaciones de ingreso y de gasto según distintas clasificaciones. Por ejemplo, por rubro vamos a clasificar, cuando hablemos de ingresos vamos a poder clasificar por rubro por su carácter económico, y cuando nos toque operaciones de gasto vamos a tener que clasificar según sea clasificar por su objeto, por su carácter económico o por finalidad de función. Bueno, y lo que nosotros vamos a usar para clasificar va a ser este manual de cuentas o manual de clasificaciones presupuestarias que yo ya le dejé en el aula, ¿sí? Lo pueden descargar y lo van a hacer. Una vez que ustedes lo abren, es bastante fácil. Acá está diseñado con unos marcadores, y ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, la primera parte es toda una introducción que habla más o menos, que está bueno leerlo. Yo les dejo, si quieren leer, les va a servir. Y ustedes tienen acá que pueden ver que está la clasificación de recursos por una parte y la clasificación de gastos por otra. Sencillamente, ustedes pueden tocar acá y ya ir buscando, y ya se pueden encontrar. Y acá lo pueden ver que la clasificación por rubros está en esta parte, y está toda la clasificación por rubro. Por ejemplo, como ya les dije, por rubro podemos clasificar por ingresos tributarios, por ingresos no tributarios, por aportes y contribuciones, por venta de bienes, etc. ¿Sí? Y si tocan más abajo, ustedes ya van a tener la clasificación por su carácter económico. Lo mismo van a poder hacer con los gastos públicos. Ustedes, si cuando tengan operaciones de gastos, van a poder ir, y si yo les pido, por ejemplo, clasificar por objeto, ustedes se ubican en esta parte y ya ir clasificando las operaciones por ejemplo, por gastos en personal, por bienes de consumo, por servicios no personales, por bienes de uso, etcétera, ¿sí? Lo mismo pueden hacer con su carácter económico y por finalidad de funciones. Así que, de esto se va a tratar los ejercicios prácticos de las clases siguientes. Este material ya está subido al aula en el apartado de la clase 3. Así que en la próxima clase, en la clase 4, ya vamos a poder ir viendo de qué se trata los ejercicios prácticos. Si bien ahora parece un poco difícil, les aseguro que es muy sencillo, ¿sí? Son muy sencillos los ejercicios. No se asusten, no es mucho. Cuando hagan los ejercicios van a ver que es su materia preferida. Así que les dejo con este material, les dejo con este video, les subo también el PowerPoint que vimos, y nos vemos en la clase 4 ya para hacer los ejercicios prácticos. Hasta luego.